Listo, pues ya son las 10:05, respetando también el tiempo de todos. Nuevamente, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión. El objetivo de este espacio no es hacer una presentación ni compartir teoría. Realmente lo que queremos es abrir una conversación entre pares sobre algo que consideramos que estamos viviendo de forma muy consistente en la industria. Hoy, independientemente del tamaño o segmento del grupo hotelero, todos estamos enfrentando una misma tensión. ¿Cómo crecer? ¿Cómo proteger el margen? ¿Cómo evitar la complejidad operativa, obviamente sin perder la calidad en la experiencia del huésped? Y bueno, lo interesante es que no todos lo están resolviendo de la misma forma. Y de ahí es donde creemos que está el valor de esta conversación. Hoy les quiero compartir un poco de la semblanza de nuestro speaker y especialista en la marca de Genesis. Camilo Serratos es un Solution Consultant en Genesis enfocado en la industria de hospitality, donde trabaja con grupos hoteleros en el diseño de estrategias que conectan con la experiencia del huésped, la operación y, por supuesto, la tecnología de alta vanguardia. Su trabajo se centra en ayudar a las organizaciones a traducir retos de negocio como crecimiento, eficiencia y personalización, sobre todo en soluciones escalables que generan un impacto real en la operación y en el valor para el huésped. Pues bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Camilo y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Ivonne. Primero que nada, buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de algo que consideramos muy importante y como bien lo dice el título, cómo podemos aumentar el margen por huésped sin elevar el costo operativo. Antes de comenzar con profundidad en el tema, me gustaría aquí dejarles un pequeño disclaimer de nuestras políticas de privacidad y recordarles que todo lo que estamos a punto de compartirles el día de hoy no está basado en opiniones, sino en datos. Para Génesis, algo que es muy importante es que nosotros podamos lograr consolidar la idea de que la experiencia no acompaña al producto, sino que la propia experiencia ya es parte del producto, y más en un área tan importante como la hospitalidad. El webinar, comentándoles que está basado en datos muy duros, lo construimos a partir de un estudio que sacamos el año pasado que se llama The State of Customer Experience y que tiene alrededor de una base de conocimiento de personas estadística de 5.200 consumidores a nivel global y aproximadamente 1.100 líderes de CX en múltiples industrias que pues, nos permiten complementar un poco de la visión. Desde nuestro rol, lo que buscamos es aportarles una perspectiva de cómo pueden diseñar, cómo pueden orquestar y cómo pueden escalar la experiencia del huésped dejando detrás la parte de que el CX solamente es la cara bonita de cómo nos presentamos de cara a nuestros clientes y convertirlo en un punto de apoyo para generar un margen estratégico, generar lealtad, recomendación, pero sobre todo valor de negocio, que creo que es algo de las cosas más importantes que deberíamos de tener presente cuando hablamos de cómo el CX debe transformar a la industria en la que nos encontramos. Como bien lo mencionó Ivonne, mi nombre es Camilo Serratos, Solution Consulting actual en Genesis México, y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Para comenzar un poco con la semblanza en general, el webinar o le voy a llamar conversación entre todos nosotros, me gustaría entender de qué hablamos, ¿no? Y lo importante es recordar que en hotelería siempre hablamos de términos como el ADR, que no es más que cuánto cobramos en promedio por cada habitación vendida, el RevPAR, que es el ingreso por habitación disponible. Hablamos también de tarifas, de canales, de costos, pero hay una variable que consideramos que es fundamental y es transversal a toda la gestión y ancla del negocio, que es la experiencia del huésped. Y aquí va el punto central de lo que mencionábamos anteriormente. En la hotelería, la experiencia no debería de verse como un acompañamiento del producto, tenemos que comenzar a verla como parte esencial del producto. Con eso en mente, un dato súper relevante del estudio que sacamos el año pasado es el huésped no busca comprar solamente una habitación, busca comprar cómo se siente con esa compra de principio a fin. Y es por eso que el 82% de los consumidores de todo el mundo nos comenta que ellos consideran que una empresa es tan buena como el servicio que les proporciona. Y ese servicio que les proporcionan es importante tenerlo presente, que es desde que él era un lead, un posible cliente,
hasta cuando comienza con la transacción y cómo la culmina. Entonces, él ve toda esa capa como el cómo se sintió al adquirir un producto. Sin embargo, y volviendo a dejar los datos grandes del estudio, resulta que solamente el 11% de esta tasa de conversión considera que la experiencia que tiene es consistentemente excelente de principio a fin. ¿Qué significa eso? Que a lo largo del journey, él sí llega a recibir o llega a sentir algunos imprevistos de sensibilidad y de empatía del cliente que probablemente no quisiera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que puede que al inicio la experiencia del cliente no haya sido la más adecuada, puede ser que a la mitad la experiencia no haya sido la más adecuada o al finalizar. Entonces, esto colocándolo en 3 etapas y aunque esto puede parecer que no es tan grave, esto no nos garantiza que se generen recomendaciones, que tengamos un margen sostenido en el tiempo con respecto a una venta y sobre todo no nos garantiza tener una menor dependencia de las OTAs, que no son más que los servicios externos que proveen de nuestros servicios hoteleros a partir de una aplicación. Y esto genera una erosión de la experiencia. ¿A qué le llamamos nosotros erosión? Significa que al final del día parece de primera mano que todo se encuentra bien, que nuestras métricas nosotros cumplimos con las habitaciones y con el estándar, pero el cliente comienza a resentir una frase como la que está viendo en la parte superior. Empieza a sentirse cansado y empieza a tener esta idea de buscar un nuevo hotel la próxima vez que él necesite viajar. Y buscamos nosotros desde la parte de la experiencia del cliente, pues evitar o quitar estos sesgos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Para eso, el estudio nosotros lo tuvimos que machar con información del país y sobre todo en un año tan importante como el que tenemos, y es que, como bien saben, pues este año nosotros tenemos o vamos a ser una de las 3 sedes principales del mundial y la CENAT se encargó de hacer un estudio interesante que es justamente la derrama tanto económica como de capital humano que se va a ver de manera internacional, pero también de manera nacional. Y vean estos datos, ¿no? Creo que son de mucho valor para todos. Y es que resulta que la prospección es de 49.7 millones de turistas que van a llegar al país por diversas cosas, ¿no? Uno de los temas fundamentales es el mundial, pero también puede deberse por nuestra propia cultura y propios lugares turísticos que tenemos, pero vean que eso es un 4% superior a lo que se obtuvo durante el año 2025. Y esos números de capital humano se están traduciendo en capital económico a 36.8 mil millones de dólares, que es 5% superior a lo obtenido en el año 2025. Esto termina siendo horizontal o transversalmente a lo que en el país sucede, y es que se estima que la movilidad dentro va a ser de 111.5 millones y esto representa un crecimiento del 2% respecto al 2025. Para mí me parecen datos súper relevantes y el porcentaje de crecimiento bastante alentador, pero si ven el slide, particularmente yo les coloco una palabra que es el sin embargo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a pesar de tener tan buenos datos estoy colocando una palabra así? Y es que resulta que eso suena muy bien cuando lo vemos en el centro de nuestras operaciones. Ahí está, perdónenme. Pero resulta que eso al final del día va a generar más de qué. Van a generar más costos, van a generar más canales por los cuales las personas se buscan comunicar con nosotros, se generarían más tarifas y de no tener presente el cómo se vinculan hacia nosotros, va a haber un crecimiento en las comisiones. Por eso creo que es importante ver que el reto del país no solamente está en cómo vamos a lograr que todos estos datos nos produzcan vender más noches en cada uno de nuestros hoteles, porque eso puede ser parte del objetivo, pero no es el verdadero reto. Lo que nosotros tenemos como reto principal es cómo podemos ganar mejor con cada huésped que realmente se fideliza y realmente es recomendado y realmente logra sentirse, vamos a decirlo tal cual, sentirse bien con el lugar y la decisión que ha tomado. Entonces tenemos este panorama del país que nos está produciendo todos estos temas, pero ¿qué es lo que el cliente ve?
qué es lo que el cliente espera y qué es lo que no espera. Si se dan cuenta, en la parte superior le coloco aquí unos tachecitos, porque me gustaría que vayamos imaginando, vayamos pensando entre todos qué es lo que realmente el cliente esperaría. Un poco con el estudio que nosotros recolectamos, existe algo que nosotros le conocemos como el círculo virtuoso de las cosas que sí o sí el cliente requiere a lo largo de todo su journey. Resulta que el cliente siempre va a esperar que le podamos resolver rápido a cualquier duda, petición o parte del proceso en el que se encuentre. Él además va a buscar que la decisión que ha tomado de acercarse a nuestros servicios no le haga arrepentirse en ningún punto. Va a buscar un trato empático, que me gustaría aclarar esta parte, ¿no? Cuando hablamos de la empatía, como bien lo mencioné en la primera parte del webinar, no solamente hablamos de cómo hacerlo sentir bien, sino que él tiene una expectativa de lo que está buscando, de los tiempos con que lo quiere. Vamos a pensar así completo, ¿no? El cómo realmente yo puedo lograrlo hacer sentirse bien desde la capa de negocio hasta la experiencia de él como cliente. Entonces, él busca ese trato empático, busca ser reconocido a lo largo de la transacción y sobre todo que al tener ese reconocimiento existe el contexto que lo acompaña. Si decidió cierto hotel, si decidió ciertas fechas, si decidió cambiar, si va con tantas personas, si va por el mundial, si no va por el mundial, que ese contexto sea transversal en caso de requerir esa información. Desde Génesis nosotros buscamos un poco poder traducir estas palabras y conceptualizarlas en unos puntos específicos. Y nosotros llegamos a la conclusión que para que este círculo virtuoso lo podamos tener completo, lo vamos a ver como continuidad. Entonces, el cliente va a esperar esa continuidad en todo el proceso sobre cómo le resolvemos rápido, sobre cómo está de acuerdo con la decisión que tomó, cómo la empatía se logró, fue reconocido y obtuvo toda esta información y entonces lo que no espera es tener una fragmentación. Probablemente este concepto nunca va a salir de su viva voz, pero él no espera que se pierda la comunicación que tuvo en el primer contacto. Y con eso, un dato fuerte es que el 97% de los usuarios o de los huéspedes esperan moverse entre canales sin repetir información, con una buena calidad en el servicio y la atención que le brindamos de punta a punta. Con esto, aunque aquí yo estoy colocando varios logos de cómo se pueden comunicar con nosotros, no me gustaría que nos sesguemos a pensar que entre más canales es mejor. Entendemos o vamos a buscar entender cómo realmente con lo que tenemos y priorizando ciertas capacidades comunicativas con el huésped, nosotros podemos realmente cumplir este 97%. ¿Qué es lo que pasa cuando no lo cumplimos? Pues resulta que un 20% consideran que al tener fricciones que son invisibles para ellos, les genera una alta frustración a lo largo del journey, ¿no? Esto significa que para nosotros, estos hilos de información y de comunicación entre canales el cliente no los ve, son invisibles, pero sí los vive, sí los siente. Y entonces tenemos que se empieza a frustrar, empieza a no saber si la decisión que tomó fue la correcta. Y entonces el círculo virtuoso que estuvimos viendo se empieza a romper, se empieza a desconectar y entonces empezamos a ver cómo llenar ese espacio vacío y resulta que el cliente sigue sintiendo esa frustración. Un caso común, y me gustaría aquí colocarlo para que lo tengamos un poco más visible, es cómo tenemos tres grandes puntos. Yo a veces puedo comenzar una reservación por vía WhatsApp o mi página web. Podemos colocar el canal inicial, el que nosotros definamos. Como yo como cliente en algún momento decido hacer una llamada para solicitar algún cambio de horario, algún cambio de habitación, algún cambio de fecha, en caso de que lo quiera, y resulta que me topo con el primer stop porque resulta que no encuentran mi información, resulta que no tienen claro si yo soy la persona que hizo la reservación. Hay, vamos a decirlo, hay fuga de información que es importante y es esencial que la tuvieran desde la primera llamada que estoy solicitando para poder continuar con mi proceso. Pero logramos hacer el cambio después de una odisea a lo largo de todo el journey y al llegar a la recepción, uno de los grandes dolores es que resulte que no nos encontrábamos registrados. Eso que es lo que nos hace tener pérdidas de lealtad,
y pérdidas de recomendaciones futuras que podrían ayudarnos a generar un mejor engagement con futuros clientes. Y pues muchas veces este mal sabor de boca no se queda aquí. A veces resulta que lo hacen saber en páginas como Reviews, TripAdvisor, Booking, como algunos ejemplos que estamos viendo aquí, ¿no? Como, vamos a decirlo, ¿no? Con ese término común que la gente actualmente está ocupando, que es literalmente son funas a través de redes sociales o de estos sitios web sobre la mala experiencia y el mal sabor de boca que las personas se llevan. Pero si ahora ya vimos qué es lo que el cliente busca, qué es lo que vive, cómo lo ha sentido y a veces en la actualidad cómo, pues cómo realmente le duele esto, qué es lo que realmente los líderes del Customer Experience están priorizando. Resulta que para todos, la prioridad número uno es la satisfacción del cliente. Ese es un 45% que es bastante elevado con el porcentaje inicial que teníamos. Pero tiene un asterisco, yo lo coloco, porque resulta que aunque priorizamos la satisfacción, recuerden que tenemos como una ola donde la satisfacción puede ser buena al inicio, pero decae, pero vuelve a subir, pero vuelve a decaer. Y resulta que muy pocos priorizan la satisfacción desde el primer contacto, desde que yo estaba buscando que el cliente fuera mi cliente, o sea, mi propio prospecto se volviera, hasta el final. Y eso hace que tengamos sesgos muy fuertes a lo largo de todas las etapas. Adicionalmente a eso, ¿por qué se empiezan a generar esas fluctuaciones o esas fricciones? Porque resulta que el cliente al comunicarse con nuestros agentes o el equipo, pues no tienen información clave, ¿no? Y esto pues hace que desde el primer punto, como si fuera un embudo, empezamos a perder lealtad, perdemos recomendación, sensibilidad al precio y llega a uno de los apartados más interesantes. Cada una de estas fricciones terminan cayendo a que no existe una reserva directa y por eso la creación de tantos sitios o tantas aplicaciones que de alguna manera deslindan el que uno como cliente haga una reservación y literalmente solamente haga una transacción más operacional que sea yo encontré este lugar o este punto para hospedarme, voy a pagarlo y no me preocupo por nada más. ¿Por qué a veces pasa esto? Resulta que cuando medimos el NPC, que es el impacto financiero, muy pocos lo están viendo. O sea, solamente el 9% de las personas que miden esto creen que este valor es crítico. Y entonces esto hace que tengamos una brecha y una pérdida entre la estrategia, la ejecución y la medición del impacto real. Entonces vean cómo el negocio tiene una visión que no necesariamente es la misma que el cliente tiene, se empieza a diluir y cuando llegamos o empezamos a aterrizar a por qué pasa esto, resulta que uno de los grandes dolores tiene que ver con la omnicanalidad, que todos consideramos que es esencial, que sería importante tenerla, pero solamente el 16% la tiene integrada. ¿Qué quiere decir? Que al final del día es, yo tengo una visión clara sobre que la omnicanalidad es importante, pero a la hora de ejecutarla no hago una ejecución directa de tener realmente canales centralizados y con contexto completo. Para nosotros es muy común que lo que tenemos en la parte derecha es, bueno, resulta que tenemos hilos de información entre WhatsApp o cualquier red social que nosotros utilicemos para comunicarnos, entre el call center, entre la recepción, entre la posestancia. Para nosotros existen silos, pero va a ser siempre un error pensar que el cliente está viendo esos hilos, ¿no? Que resulte que se pierde el contexto. El cliente podrá no verlos, como lo veíamos hace un tiempo, son invisibles, pero sin embargo, sí los sufre, sí los siente y para ellos se traducen en no me conocen, no logran resolverme y pues de alguna manera me hacen perder mi tiempo, que para nosotros sabemos que todo tiempo es igual a dinero. Entonces, creo que si avanzamos sobre el webinar, hemos estado viendo algunas visiones bastante claras. Es la visión general, bajamos a la visión de México, estamos viendo cómo lo que sufren clientes a nivel global también lo sufren los clientes locales, cómo la visión y las prioridades que se tienen también a nivel global.
las podemos tener a nivel local, pero sin una ejecución clara. Y entonces a lo que me gustaría avanzar es, imaginemos un escenario, ¿no? Pensemos en qué pasaría si nosotros tenemos un hotel de lujo en México, piensen en el estado que quieran, el lugar donde quieran, tenemos 100 habitaciones, podríamos tener más o menos, pero el dato que me parece relevante es que nosotros tenemos ingresos anuales aproximadamente de 10 a 11 millones de dólares anuales. Es bastante bueno. Pero ¿cuál sería el dolor de este caso? Pues resulta que tenemos un 5% que a nivel de porcentaje va a parecernos pequeño, pero este 5% lo vamos a perder, ¿no? Vamos a perderlo por una aplicación de terceros o lo vamos a perder simplemente porque las personas no regresan a nuestro hotel, decidieron que van a buscar una mejor opción. Entonces, ¿qué pasa cuando este 5% nosotros lo traducimos a dólares de ingresos anuales de 10 a 11 millones de dólares? Pues resulta que ese 5% que parece pequeño es una pérdida de 600,000 dólares que no vuelven, que generan presión en las tarifas de tanto de nosotros y que hacen una reducción en el margen de la ganancia. Entonces, estos números creo que son importantes porque aunque es un ejercicio muy pequeño, es un ejercicio que podemos replicar cada uno de nosotros con nuestros diversos escenarios y entender qué tanto estamos dispuestos a dejar que márgenes como este 5% que retomo del 5% que está creciendo el país, estamos dispuestos a dejar que se pierda, ¿no? Cuando creo que podría ser una oportunidad de negocio de alto valor para cada uno de nosotros. Y con esto volvemos a regresar a lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Parece que todo está bien, pero resulta que sí sufrimos de una erosión. En el dashboard y las métricas que probablemente se analizan semana con semana o mes con mes para todos ustedes, en la ocupación podemos ver que lo estamos cumpliendo, que estamos cumpliendo con esas noches, como hace rato lo mencionaba, que se cumplen, pero resulta que estamos erosionando la forma en cómo se comunican con nosotros a través de diversos canales, la forma en cómo tocamos los descuentos, las comisiones que tenemos que pagar a terceros y sobre todo la promoción que nosotros mismos podemos crear desde nuestras propias aplicaciones o desde nuestros propios sitios hacia el público objetivo que queremos llegar, que son los huéspedes idóneos que queremos. Con eso, vean que un poco de todo lo que hemos visto es, la pregunta sería, ¿deberíamos de tener presencia en WhatsApp, en un call center, en una recepción, más tiempo, con más personal, con más canales? Creo que pensarlo así no es la mejor manera y deberíamos estar pensando si lo que tenemos en la actualidad lo estamos orquestando de tal forma que la experiencia del cliente que está teniendo con nosotros es buena, se está teniendo sobre un canal directo, lo estamos protegiendo y con eso también logramos tener un margen en las tarifas y en el margen de la ganancia. Ay, disculpen, se me salté una más. Ahora, todo esto que hemos hablado es cómo lo podemos traducir a rentabilidad. Como les decía, durante mucho tiempo probablemente el Customer Experience como una sola base se veía como algo independiente, como un valor agregado, como hacer sentir solamente bonito al cliente, pero lo que realmente genera impacto es cómo podemos lograr que esta experiencia, que ya es parte del producto, pueda tener un impacto financiero. Y es que el 75% de las personas encuestadas y líderes del CX creen que es importante, que sí debe ser medible para poder realmente rescatar la rentabilidad que generar la experiencia del cliente hace en cada uno de nuestros negocios. Para abordar otros temas como la propia inteligencia artificial, que actualmente es una ancla de cada uno de los procesos y de las innovaciones que probablemente se están esperando tener, y fue una de las preguntas que les dejé en el Mentimeter, tenemos que el 60% espera que la inteligencia artificial realmente les permite incrementar la lealtad y el LTV, y con esto a mí me gustaría entender que no buscamos reemplazar el proceso de hospitalidad como lo tenemos, sino que busquemos amplificarlo. ¿Y cómo lo vamos a amplificar? Abrazando de alguna manera a cada uno de estos procesos que van a mejorar la experiencia del huésped. Vamos a generar canales conectados, vamos a tener el contexto compartido de punta a punta y una visión que para nosotros desde Génesis es muy importante, hacer
un equipo, un dúo humano más inteligencia artificial, donde el componente de inteligencia artificial que tenemos no tiene que ser el que todo el mundo está ocupando en el mercado, sino la inteligencia artificial que realmente hace sentido para cada uno de nuestros negocios. Con esto, nosotros tenemos 4 grandes fases para, para ver la manera de implementar inteligencia artificial de una manera más clara, y es cómo podemos diseñar un journey completo de punta a punta sin tener que pasar por estas olas de experiencia donde sube y baja, donde podemos tener una centralización del contexto con los canales y que sin importar por dónde se comuniquen con nosotros, el cliente pueda recibir la asistencia clara del proceso que ya sea abrió o que necesita generar un cambio, necesitamos entender cómo podemos medir el impacto en un margen específico de la experiencia del cliente y sobre todo cómo utilizar una inteligencia artificial que realmente nos habilite de manera estratégica ciertos puntos de este journey que estamos viendo de punta a punta. Para mí es muy importante que veamos en retrospectiva que desde hace muchos años hemos trabajado con bots, ¿no? Probablemente con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, pero creo que lo importante aquí, justo con el punto donde buscamos medir el impacto, es saber si realmente este bot, este agente de inteligencia artificial que podemos tener, realmente está generando un margen de ganancia y si lo está generando, ¿por qué? Y si no lo está generando, también por qué, para poder cruzar estos puntos y entender si haberlo habilitado fue algo estratégico o qué tenemos que cambiar para que realmente esto se vea amplificado. Para culminar el webinar, a mí me gustaría dejarles una reflexión, y es que nosotros conocemos que la mayoría de los hoteles no pierden valor por grandes errores como lo vimos, ¿no? Realmente lo pierden por temas tan simples como fricciones muy pequeñas, repetidas y sobre todo que hemos normalizado. Para mí esa es una palabra, bueno, yo como matemático y en estadística la palabra normalizar significa que literalmente hemos dejado que las cosas fluyan, pero realmente eso es uno de los dolores más grandes que tenemos y con eso me gustaría preguntarles es qué también estamos orquestando hoy la experiencia completa del huésped y cuánto valor realmente le estamos dejando sobre la mesa de manera intangible, pero que él lo vive, que él realmente lo puede experimentar. Con eso, la frase, ¿no? O este apartado importante es entender que el mayor riesgo que tenemos no es la habitación vacía, sino el huésped que no regresa de manera directa o que simplemente no regresa. Perdimos recomendación, perdimos lealtad, perdimos ese gancho que probablemente lo atrapó al inicio y que no lo va a hacer regresar a nosotros. Entonces, la fidelidad, las recomendaciones terminan afectando a nuestro tema y es por eso que el Customer Experience para nosotros es sumamente importante que lo podamos ver. Sin más, yo me gustaría a mí agradecerles por el tiempo que nos brindaron y dejarles una invitación a uno de los eventos más grandes que vamos a tener en México desde Génesis, que es el Experience Tour, que se va a llevar a cabo el 13 de mayo del 2026. Si gustan escanear el QR, les va a mandar todo el detalle de ubicación, fechas, algunas ponencias. Entonces creo que sería de mucho valor. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, nos gustaría poderla recibir en el chat para poder ayudarles a resolverlas. O si tienen algún punto que quisieran aclarar en alguna sesión, también pueden contactarse con cada uno de nosotros para tener una sesión particular y privada. Muchas gracias, Camilo. Me parece que sí hay algunas preguntas, pero también por temas de tiempo, nosotros ya habíamos un poco acordado que íbamos a cortar el tiempo para respetar también la agenda de las personas. Entonces, todas las preguntas las vamos a estar respondiendo de forma de uno a uno. También los vamos a estar contactando para cualquier duda que haya surgido con respecto a esta información. Y bueno, pues agradecemos muchísimo su tiempo y los esperamos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo.